Muy buenas noches. Bueno, me da mucho gusto ver la iglesia con un buen grupo de hermanos aquí reunidos, y también me da mucho gusto de poderles dar la bienvenida y saludar a los que nos están viendo allá en las redes digitales. Sé que son bastantes y va nuestro saludo. Sé que están en muchos lugares, en diferentes partes de nuestro planeta. Así es que queremos darle la bienvenida y que sigamos disfrutando las bendiciones que Dios tiene con nosotros por su santa palabra. Bueno, aquí vamos a ver. A ver. Ok, ahora sí ya. Muy bien. Ok. Vamos a dar un breve repaso porque a lo largo de la semana hemos estado estudiando los diferentes aspectos que tienen que ver con la redención, o sea, la historia de la salvación que Dios preparó desde la eternidad para podernos rescatar a nosotros. Vimos desde el inicio la rebelión de Lucifer, la caída del hombre, hablamos de todos ellos. Hablamos de que Cristo vino y murió por nosotros en el Calvario, ascendió al cielo y entonces realizó su ministerio, está realizando su ministerio allá en el santuario celestial, mientras que el Espíritu Santo está aquí trabajando con nosotros y en nosotros para prepararnos para la traslación, que cuando Jesús venga por segunda vez nos lleve al cielo. La Biblia nos dice que por 1000 años vamos a estar con Jesús en el cielo, y después de los 1000 años vendremos nuevamente a vivir en este planeta, y donde Dios va a purificar este planeta, va a erradicar completamente el pecado, y después de eso Dios volverá a establecer su reino por toda la eternidad, donde ya no habrá ni tristeza, ni dolor, ni nada. El día de mañana voy a concluir precisamente hablando de esta última etapa. Bueno, ya hemos estado hablando de que la redención de Cristo tiene dos etapas. La primera fue cuando Él murió en la cruz y pagó la salvación para todos ser humano. Pero también dijimos de que depende mucho de la aceptación, o sea, la redención en particular, porque como decidió que nosotros seamos quienes aceptemos o rechacemos la invitación, entonces cada uno de nosotros tenemos que hacer una decisión en forma particular. Cuando aceptamos a Jesús, como dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Y el que no creyere, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí está, esa es la redención en forma particular. Cada quien va a decidir si quiere o no quiere, si cree o no cree. Me da mucho gusto de que Rodolfo haya expresado de que él quiere seguir en el camino, y te animo a que continúes, ¿verdad? Ya has dado ese paso tan importante. Ya ahorita lo que sigue es precisamente lo que voy a tratar en este día, y pon mucha atención porque una vez que nosotros hemos recibido la salvación, empezamos con un proceso que tiene 3 etapas. Una etapa que es en el pasado para la mayoría, cuando aceptamos a Jesús y decidimos andar en su camino, y en ese momento fuimos justificados. La siguiente etapa es la que estamos viviendo ahora, que es la santificación, el proceso por el cual Dios nos está preparando para llevarnos
a la tercera etapa, que es la glorificación, cuando Jesús nuestro Señor venga. Estoy repasando para que vayan siguiendo la ilación. En la justificación, o sea, la dimensión pasada, la mayoría de todos los que hemos aceptado a Jesús, fuimos justificados y en ese momento fuimos salvos. El que creyere y fuere bautizado, dice, fue salvo. Entonces, al creer en Jesús, ya fuimos salvos y también fuimos liberados de la condenación del pecado. Y entonces iniciamos la siguiente etapa, cuando empezamos con el proceso de que estamos siendo salvos para librarnos del poder del pecado. El pecado, la condenación del pecado, dijimos, es la muerte, y el poder del pecado es ese que nos induce los hábitos, las costumbres, las tendencias, las inclinaciones, los deseos hacia lo malo que tenemos por naturaleza, y entonces Dios empieza a trabajar para liberarnos de ese poder. Así como cuando una persona usa drogas, ese poder que la trae, que quiere volver allá, Dios nos da el poder para irlo abandonando, y cada vez es menos el poder que tiene sobre nosotros el pecado. Hasta que finalmente lleguemos a la última etapa de la glorificación, donde seremos salvos totalmente, y entonces sí, liberados de la presencia, ya no habrá más pecado en nuestras vidas ni en el nuevo mundo, ¿no? Así que esta obra, la de la santificación, precisamente es la de la que vamos a hablar ahora nosotros. Cuando empecemos, o cuando fuimos justificados y fuimos declarados justos, ¿verdad? No es de que ya se nos hizo perfectos, ¿no? Precisamente por eso es que empezamos con el proceso de la santificación. Empieza un proceso de transformación. El nuevo nacimiento, como se le llama, es la transformación completa de donde Dios nos sacó, ¿verdad? La situación en que estábamos. Hay algunos que, vamos a decirlo así, Dios nos sacó de lo más profundo del pecado, allá entre la podredumbre de la inmundicia del pecado, en acciones, en actos, en palabras, en tendencias, en todo. Estábamos recolcándonos allá, y Dios extiende la mano, y cuando nosotros extendemos la mano y decimos: Señor, sácame de aquí, no quiero seguir aquí, Dios nos saca y empieza un proceso, ¿verdad? De esa situación empieza entonces el proceso de la santificación. ¿Y qué es el proceso de la santificación? Poner en armonía nuestra vida con la voluntad divina. Entonces, los impulsos, los instintos y deseos que tengamos, de tal manera que, como dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Es una qué? Una nueva criatura. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Ya pasaron. Y luego empieza un proceso donde todo va a ser hecho nuevo. El que fumaba ya no va a fumar, ahora va a hacer ejercicio para respirar aire puro. El que hacía cosas vergonzosas y todo, ya va a abandonar. Ahorita voy a explicar todo ese proceso, ¿verdad? Y empieza una renovación donde voy a poner en armonía mis pensamientos, mis instintos, mis impulsos, mis deseos, ponerlos en armonía con la voluntad de Cristo. Y cuando eso sucede, precisamente empieza lo que se conoce como el nuevo ¿qué? Nacimiento. Y el nuevo nacimiento es precisamente eso. Si alguno está en Cristo, es una nueva. La palabra que usa Pablo es interesante, no es una nueva criatura, no, habla de una nueva creación. Así como cuando Dios creó al hombre, que formó del polvo de la tierra ese, vamos a decirlo, ese cuerpo, pero sin vida, y entonces cuando le sopló
y el hombre empezó a respirar, se hizo una nueva creación. De la misma manera, cuando nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, el Espíritu Santo viene y sopla en nosotros la nueva vida, dice, entonces surge una nueva creación. El mismo poder que Dios necesitó para crear y darle vida a Adán es el mismo poder que tiene que usar para crear en nosotros una nueva vida y poner, como dice, crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio y renueva un espíritu, ¿qué? Nuevo, recto dentro de mí. Ese es el trabajo de Dios a través de una nueva vida del creyente. Ahora, ese es un cambio radical que tristemente o felizmente, como quieras hacerlo, no es un proceso como cuando Jesús sanaba a una persona de lepra, donde lo tocaba y en el momento de tocar todo desaparecía y volvía la piel a volver a ser como la de un niño, o la de un paralítico cuando le decía levántate, toma tu lecho y anda, y el paralítico se levantaba. En nuestro caso, cuando aceptamos a Jesús, empieza un proceso, pero es un proceso lento, donde tenemos que ir abandonando ciertas manifestaciones que eran comunes en nosotros, el que se enojaba, el agresivo, el maldiciente, el corajudo, el peleonero, todas esas actitudes Dios tiene que irlas eliminando e ir implantando nuevas costumbres, hábitos y pensamientos en donde ya el amor propio, cualquier persona que decía me hería, sentía herido, o quería yo ser el más importante, el más grande, el superior, el mayor, también esa cosa, o el no necesito la autosuficiencia, yo me las puedo por mí mismo, o el orgullo, ¿verdad? Entre muchas cosas, esa es precisamente la lucha donde Dios quiere quitar estas cosas, pero no va a ser como dijo aquí en la película, se habló de un espíritu que cuando sale es sacado fuera de la casa, que es el cuerpo, y dice, anduvo vagando y después se dio cuenta que esa casa seguía vacía. Y entonces dijo, oye, nadie lo ha ocupado, invita a otros 7, ahora vamos a meternos allí. Bueno, ¿qué es eso? Jesús nos limpia, pero no quiere que la casa quede vacía, quiere que se llene, pero con cosas cosas buenas. Vamos a usar el mismo símbolo o ejemplo de una casa sucia, llena de muebles y cosas que no sirven para nada. ¿Qué hay que hacer con ellas? Tirarlas a la basura, pero no la vamos a dejar así, hay que amueblarla, pues ponerle nuevo comedor, nueva sala, en fin, todo. Las cosas son hechas nuevas, dice Pablo. Precisamente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, así que el nuevo nacimiento es un cambio radical, ¿verdad? Es un cambio radical. A ver, permíteme tantito. Esta lucha no es una lucha sencilla, porque fíjense bien, cuando una persona, y me ha tocado porque he dado muchos seminarios de personas para que quieren dejar de fumar, una de las cosas que se le dice a la persona que tiene el hábito de fumar y es algo que lo tiene encadenado, una de las cosas es de decir, no diga, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar, no es luchar contra no querer fumar, es más bien trate de que su mente esté ocupada en otras cosas. Cuando su mente está ocupada en otras cosas, ya no va a tener tiempo para pensar en eso que antes hacía. No quiero pecar, no quiero pecar. No diga eso, más bien,
¿qué cosas buenas puedo hacer? Pues póngase a cantar, póngase a leer la Biblia, póngase a ayudar a alguna persona, y cuando está haciendo el bien no va a tener tiempo para hacer cosas malas. Ese es el principio fundamental. Es una lucha que no es sencilla, porque hay que dejar de actuar por uno mismo y entregarlo todo a la voluntad de Dios. Por el ser humano, la naturaleza tiene precisamente la tendencia a hacer su propia voluntad, a actuar independientemente de Dios. Ese es el punto. Si nosotros queremos hacer ese cambio por nosotros mismos, supuestamente con un esfuerzo de voluntad, de tal manera que yo manejo mi mente y aquí en adelante yo me propongo a tener fuerza de voluntad y no voy a caer, no, más pronto cae un hablador que un cojo. ¿Qué hay que hacer? Hay que, en lugar de decir eso, busque. Jesús dijo, estad en mí, ¿y qué? Y yo en vosotros, porque separados de mí, ¿qué? O sea, si queremos vencer, no lo vamos a hacer por nuestros propios esfuerzos, por la autosuficiencia o el desarrollo de nuestras capacidades volitivas, que ya ahora sí no. El problema, como dijo Jesús, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y eso lo decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer eso lo hago. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está esclavizada por las malas costumbres. Entonces ahora lo que tengo que hacer es dejar que Cristo venga a morar en mí. ¿Y cómo va a morar Cristo? Pues estudiando la Biblia. No es viendo los programas de Netflix o de otras plataformas. Si usted quiere obtener victoria sobre el pecado, estudie la palabra de Dios. Este es el pan que alimenta el alma débil para que se fortalezca. Bueno, así que, como dice aquí, el centro de la lucha no es contra hacer ciertas cosas malas. No quiero hacer esto malo, o no quiero ver este programa, o no quiero oír esta música, o no quiero hacer estas cosas, sino más bien es dejar que Dios dirija y controle nuestra vida, para que nuestras actitudes, pensamientos, acciones sean puras y tengan propósito de glorificar a Dios, no a nosotros mismos. Trate de hacer las cosas para la gloria de Dios. Porque en cuanto empezamos a querer hacer las cosas para llamar la atención, o para hacerme notario, o para ser a los demás agradable, ya estamos otra vez, caímos en el mismo hueco. La glorificación, el deseo de exaltarnos, que nos vean, notarnos, o hacer las cosas para que digan, sí puede. No, eso es un falso esfuerzo que el diablo trata de engañarnos, creyendo de que no, ya no tomo, ya no fumo, ya hago, pero es por mis propios esfuerzos. Tarde o temprano vamos a volver a caer en el mismo agujero donde estábamos. Así que a ese proceso de entrega y sumisión, esa es la lucha por entregar y dejar que sea Dios el que controle y que domine mi mente. Ahora, la santificación es un proceso, no como el de la justificación. En cuanto yo digo, Señor, creo en ti, en ese momento, si Dios ve que lo hago de todo corazón, en ese momento, hijo, ya estás salvo, ya. Pero la santificación, esa es otra cosa. Una vez que Dios nos da ese nuevo nacimiento, viene un proceso que se llama la santificación, donde Él es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, no yo. Por eso es que el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? O sea, yo tengo que morir ¿qué? Morir al yo, a mis gustos, a mis deseos, a mis tendencias, a mis inclinaciones, a todo eso tengo que clavarlos en la cruz con Cristo, para que ya después de eso ya no viva yo, sino que
viva Cristo en mí. Y lo voy a hacer por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a vivir la vida como la vivía Jesús. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues estudia la Biblia, porque allí en los evangelios y en todas las palabras de Dios están los principios que Jesús vivía. El que decía Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mí, en mi corazón. Así que se lleva a cabo precisamente ese proceso que tiene dos dimensiones. Y voy a invitarles a que busquen en su Biblia para ver precisamente esas dos dimensiones de la santificación. Busquen Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos del 22 en adelante. Efesios capítulo 4, del 22 en adelante. Fíjense bien, Pablo está hablando ahora en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Antes de que nosotros conociéramos a Jesús, antes que le entregáramos nuestra vida a Jesús. Dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es el nuevo hombre? Pues la pasada manera de vivir. Aquellas cosas que acostumbramos a hacer que nos tenían separados de Dios. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Empieza una renovación aquí en nuestro cerebro, nuestra mente, y debemos vestirnos del nuevo hombre. El viejo hombre, la pasada manera de vivir, tiene que vestirse así. Me quito esa ropa sucia, ¿y qué tengo que hacer? Pues vestirme con una vestimenta limpia. Vestidos del nuevo hombre que fue creado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Y entonces, ¿cómo me visto yo de ese nuevo hombre? Bien, empecemos. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, es parte del viejo hombre, la mentira. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debemos hacer? Dice ahí. Pues si antes mi vocabulario estaba lleno de mentira, el viejo hombre tiene que ser tirado, y ahora vestirme del nuevo hombre. ¿Cuál es? Pues hablar la verdad, hablar con verdad, ser consistentes. Me quito una cosa, pero la sustituya con otra. No es nada más, bueno, ya no voy a decir mentiras. ¿Y qué vas a decir ahora? Pues quién sabe, pero no, tienes que decir, hablar la verdad. Luego dice, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Antes me decían algo y me incendiaba y empezaba a tirar sapos y culebras. ¿Ahora qué? Sí, eres ser humano, te va a enojar, te vas a indignar, te vas a sentir mal por algunas cosas que dicen o que te hacen. Pero dice, no pequéis. ¿Y cómo no voy a pecar? Bueno, cierra tu boca, quédate en silencio, trata de controlar, pedirle a Dios control. Dice, orad por los que os persiguen, por los que os maltratan, por los que os humillan y por todos aquellos que hacen cosas malas contra ti. En lugar de hablarles y decirles y sentir contra ellos, dice, ora por ellos. Esa es la actitud cristiana. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el problema es entre el esposo y la esposa, que como antes se agarraban del chonco y parecían perros y gatos ahí gritándose, diciéndose cosas, bueno, si ella te dice algo, calla. Y si vas a decirle algo, dile algo positivo, no negativo. Y cuando dice, para que haya un pleito tiene que haber dos.
Y si tú ya no quieres pelear y la otra quiere pelear y tú no lo haces, se va a acabar el pleito. ¿Ok? Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ok, me dijo y toda la cosa. Como no le contesté, ¿qué voy a hacer? Antes de que se ponga el sol, tengo que hablar con ella y arreglar las cosas en buena calma, con un espíritu diferente. Y al final, ya cuando nos vayamos a dormir, estamos felices, contentos. No hacer como antes, que pasaba una semana y otra semana y no le hablaba y no se hablaban. Y a ver, mijo, dile a tu mamá que me deje comida o que me haga lonche. Cosas de esas, olvídelas, arréglese, pero en forma con amor, con ternura, en una forma de tal manera. Vean aquí, bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Dice versículo 28, el que hurtaba, el que decía, el que no tranza, no avanza, no, ya no hurte más. ¿Y qué voy a hacer? Pues trabaja, haz con tus manos lo que es bueno, para que tengas no solamente para satisfacer tus necesidades, sino para darle a otros. Ahora, antes de quitarle, ahora tú les vas a dar. Dice, haciendo con tus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquel mal hablado, ¿qué hacer? Pues ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y luego qué? Pues la que sea buena para la edificación, para que entonces cuando tú hables, los oyentes digan, oye, qué bonito, qué palabras tan positivas, tan buenas. Y ese antes, qué bárbaro, soltaba solamente podredumbre de la boca. Bueno, que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo entristecemos al Espíritu de Dios? Pues haciendo las cosas de antes que teníamos, o que estábamos vestidos del viejo hombre. Ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y luego dice, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, eso échenlo fuera, quítense de vosotros. ¿Y qué hay que hacer? Pues sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Este es el proceso de la santificación y no es cosa fácil. No es de que, bueno, viejita, ya no nos peleemos, vamos a decirnos cosas mejor, más amables. Pero en cuanto por ahí dice, vuelve a aprender otra vez, es un asunto donde hay con paciencia. No lo van a lograr ni con un día ni con dos. Y yo tengo 50 años de casado y todavía hay situaciones donde no me gustan y yo le digo y ella me dice, pero llegamos a un punto donde no nos agarramos del chongo ni nada, sino que tratamos de arreglar las cosas en espíritu, que el Espíritu de Dios nos mueve a decir y hacer las cosas como a Él le agrada. Bueno, lean todo este capítulo, el versículo 5 y 6, el capítulo 5 y 6, todo eso son consejos para vivir una vida en santidad. Así que vamos a ver entonces que la santificación es, más o menos como lo ilustramos ahorita con mi esposa, es la entrega mutua en una plena relación amante, donde así como Cristo murió para salvar, darle la vida a la iglesia, así el hombre debe estar dispuesto a amar a su esposa, tratando de hacer lo mejor para ella, y ella también tratando de hacer de lo mejor para él. Cuando los dos en equipo trabajan para hacer las cosas que glorifiquen a Dios, y que tratando yo de hacer para ella lo mejor y ella para mí lo mejor, pues qué felicidad. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, y eso es lo que precisamente nos dice el capítulo 5. No voy a traer nada, detenerme mucho, porque pues aquí podríamos pasar toda la noche hablando de esos asuntos. Bueno,
La salvación, la santificación en la Biblia se mira como en 3 etapas también. Cuando nosotros aceptamos a Cristo empezamos ese proceso. Pero Dios, aunque tengamos malas costumbres, malos hábitos y que todavía luchemos con eso, Él ya nos considera santos. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión. La palabra es santo, no es una palabra de alguien que no peca y que tiene alitas y un alito ahí de luz, ¿verdad? Que camina ya entre en la santidad. No, un santo quiere decir apartar algo para un uso exclusivo. Por ejemplo, esto está apartado solamente para las presentaciones aquí en la iglesia. Esto es algo santo. Este púlpito es santo porque está utilizado para que allí se predique la palabra de Dios. Eso es santo. Tú, yo y todos nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque nos apartamos del mundo y ahora estamos consagrados a servir y a vivir para Dios. Y al hacer esa decisión, Dios ya me considera santo. Que tengo costumbres, malos hábitos, malos. Sí, Dios lo sabe. Pero Dios dice, ok, ya te apartaste. El otro trabajo, déjamelo a mí. Yo voy a irte cambiando en un proceso día tras día. Simplemente yo lo que pido es que estés dispuesto a cooperar conmigo, a entregar tu vida para que de esta manera yo pueda ir transformando tu carácter, que sea cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la experiencia de que ya estoy siendo salvo. Pero obviamente ese proceso de santificación no se va a terminar hasta que el Señor me llame al descanso, o si el Señor antes viene, hasta el momento de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, la santificación es un proceso que no termina en esta vida hasta que muero o hasta que el Señor venga. No hay un momento en que podamos decir, ya la hice, ya soy perfecto. Esos que enseñan de que debemos de vivir una vida perfecta es una verdad un tanto peligrosa. ¿En qué sentido? Dios dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no se está refiriendo a impecabilidad, a que no cometa errores, que no haga, no. Se está refiriendo a ser perfecto en amor. ¿Cómo? ¿Sí? Así Dios es perfecto en amor. ¿Por qué? Porque hace que su sol salga sobre ¿qué? Buenos y malos. Y que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Esa es una perfección del amor. Por eso es que dice, orad por los que os persiguen, por los que os maltratan, por los que los vilipendian y hablan mal de ustedes. Cuando tú oras por esas personas, en lugar de maldecirlos y desearles lo peor, entonces estás siendo perfecto, así como Dios es perfecto. Cuando tú oras, cuando a Jesús estaban allí burlándose y estaba en la cruz, ¿qué era lo que decía Jesús? Señor, ¿qué? Perdónalos, ¿por qué? Bueno, Él no empieza a decir, Señor, mira, que un rayo caiga sobre estos y los desbaraten. Dios no estaba diciendo eso. Esa es la perfección del amor, en que tú, en lugar de odiar, muestras amor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. En lugar de darle una paliza o meterle veneno para que se muera, no. Hazlo. Y entonces cuando tú haces eso, la persona se va a sentir avergonzada. Yo queriéndole hacer esto y él haciéndome el bien. Ahí estás demostrando que tú eres diferente, que ya no eres lo que se quería o creían otras personas. Miren, la santificación es un imperativo. Dice Jesús, el apóstol Pedro, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y la santificación abarca todo el ser. A ver.
A veces nomás pensamos que la santificación es venir acá a la Biblia y oír la palabra de Dios, y después, una vez que salgo ahí, ya ponerme a oír los Tigres del Norte o canciones aquí o de pop o la música, lo que sea, ver cualquier televisión, en fin, programa de televisión. No, la santificación abarca el aspecto físico, lo que comes, cómo cuidas tu cuerpo, el aspecto mental, qué cosas metes a tu cabeza con lo que ves, con lo que oyes. Y también tiene que ver con el aspecto espiritual, tu relación con Dios, cómo oras, cómo estudias tus Biblias, cómo adoras, todo eso. Por eso dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es nada más de que cuando vengo a la iglesia pienso, no, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, espíritu de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Física, mental, espiritual y socialmente debemos de ser semejantes a Jesús. ¿Por qué? Porque dice el apóstol San Pablo, dice, seguid la paz con todos, ¿y qué? La santidad, ¿por qué? ¿Sin qué? ¿Sin la cual qué? Nadie va a ver a Dios. Solo las personas que hayan santificado su vida por completo son las que podrán estar en la presencia de Dios. ¿Quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién vivirá en el lugar santo? ¿El limpio de qué? De manos, ¿y qué? ¿Puro de qué? Ese es el que va a estar en la presencia de Dios. Bueno, si esa es la condición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponernos a trabajar. Ahora, algunos pues tienen conceptos equivocados sobre la santificación. La santificación no es que el cristiano no cometa errores. Todo mundo el errar es de humano. El errar es pecar, pero no lo voy a hacer con el deseo o con la intención, sino serán errores que cometa propios del ser humano. O que sea inmune al pecado, ya el pecado no me va, no, el pecado todavía nos enreda y a veces nos damos cuenta y ya dimos el costalazo. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? ¿Qué va a pasar? ¿Abogado qué? ¿Tenemos para quién? Para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y la sangre de Cristo nos limpia de qué? Bueno, cometí el pecado, pues Dios dice, mi hijo, te caíste, pero dame la mano, levántate, sigue. Eso es lo que hace Dios. No es que no peque, pero ya no practico el pecado. Esa es en el idioma original, el que dice no peque o no peca. En el griego, ese verbo en presente es alguien que está practicando, haciendo eso continuamente. Por eso es que dice, está practicando el pecado. Cuando yo era joven, practicaba básquetbol. Me gustaba básquetbol. Todos los días, en la mañana o cuando tenía chance, pues me echaba mi cascarita. Practicaba el básquetbol. Ya cuando llegué a ser pastor y ocupado por esto, pues ya, de vez en cuando los muchachos iban ahí al día de campo, pues jugaba con ellos. Y ahora, después de que han pasado los años, pasan años y ni siquiera cojo una pelota. Así debe ser el que tiene una relación con Cristo. Antes de que fuéramos cristianos, practicábamos el pecado. Después, cuando aceptamos a Jesús, pues de vez en cuando una caída. Pero llega un momento donde uno llega a desarrollar una fortaleza y una entrega total a Cristo, que ya ese asunto, pasan los años y no realizamos conscientemente cosas malas. Todavía tenemos problemas con el yo, pero estamos en ese proceso, ¿verdad? Así que
no es tanto de que sea inmune al pecado o que no tenga que luchar con las bajas pasiones que tratan de resurgir, porque el yo es uno que nunca se muere. De alguna manera el yo quiere salir y quiere coger otra vez el control, pero no debemos dejar que el yo nos controle, sino dejar que Cristo sea el que reine en nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, la santificación, pues, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Recuerden, mientras estemos en esa comunión con Dios, leyendo su palabra, escuchándola, comparto con ustedes una práctica que yo tengo, y yo le agradezco a Dios desde que surgieron los iPods. No sé cuántos se recuerden, porque eso fue a principios del 2000. Eran unos aparatitos que uno se conectaba y escuchaba música. Bueno, yo desde aquel tiempo, bueno, desde antes, en cassettes, yo conseguí la Biblia en cassettes, y cuando viajaba metía mi cassette, iba escuchando la Biblia o escuchando música de alabanzas a Dios. Después con el iPod pues ya podía ir por donde quiera y irle escuchando. Y después, ya que vino el celular, que es aplicaciones y todo, pues qué bendición. ¿Cuántos tienen esa versión? YouVersion, la versión YouVersion. ¿Alguien la tiene? Allá veo una mano nada más. ¿Tienen la Biblia en una aplicación aquí? A ver, ¿cuántos tienen su Biblia aquí en una aplicación? Bueno, ya veo más manos. Miren, es maravilloso. Esa YouVersion, para los que tienen iPhones, para los que tienen PC, también está esa versión que la puede bajar en la tienda, es gratis. Cuando yo empecé a escucharla ya por el 2004, 2005, recuerdo que cuando me suscribí eran 50,000 suscriptores y estaban dando gracias a Dios porque habían llegado a los 50,000, y al poquito tiempo que llegaron a los 100,000, y hace como un año salió la noticia que tenían más, no sé, 100 o 200 millones de gente que descargó la aplicación, y ahora han desarrollado programas para escuchar la Biblia en diferentes temas y todo. Yo les recomiendo que lo hagan. Cuando yo voy viajando, pues pongo mi Biblia, la voy escuchando, o pongo música. Que no tengo tiempo para estudiar mi año bíblico, no, mientras vas al trabajo pon tu Biblia y ahí lo vas escuchando. Yo escucho por lo menos 2 veces al año la Biblia completa. La escucho en Reina Valera, después Nueva Versión Internacional, después la Biblia actualizada, la escucho en inglés, en diferentes versiones. El asunto es estar uno empapado, de tal manera que sale la palabra de Dios, ¿verdad? Y en ese asunto, precisamente, el propósito es cuando tú estás empapado de la palabra de Dios, no tienes tiempo para estar pensando en otras cosas, no tienes tiempo para hablar de otras cosas. Busquen Romanos 6:12 y vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo ahí. Romanos 6:12. Capítulo 6, versículo 12. Bueno, desde el versículo 11 dice: así también vosotros, consideraos ¿qué? Muertos ¿qué? Al pecado, pero ¿qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No, ¿qué cosa? No reine pues el pecado, ¿en qué? En vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjense bien la palabra reinar. ¿Qué es lo que tiene que reinar ahora? Dice
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumentos de justicia. Porque el que pecado no se enseñoreará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, cuando ya el pecado ya no es el que me gobierna, el que me controla, sino que ahora estoy vivo para Dios y es el Espíritu de Dios que mora y reina en mí, entonces ya no voy a prestar mis cuerpo, mis pies, mis manos, todo al servicio del pecado. Ahora lo voy a para servir a la justicia, para servir a Dios. Ese es el mismo proceso. Eso es lo que Dios quiere, de tal manera que vamos a ir en una experiencia. Voy a leer esta cita, es una cita muy interesante de Elena de White que dice: la santificación no es una obra de un momento, ni una hora o un día, sino ¿de qué? Toda la vida. No se consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir ¿qué? Constantemente ¿a quién? Al pecado y ¿qué? Vivir cada día para Cristo. No se pueden corregir los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles y ¿qué más? Intermitentes, de vez en cuando por ahí. Seguimos. Solamente venceremos mediante un ¿qué? Prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y ¿qué más? Duro conflicto. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y ¿qué más? Vencer los pecados que nos rodean. Y es que, hermanos, donde vivimos, los anuncios, la música que se está escuchando, el ambiente, todo, nos presiona porque el diablo quiere volvernos a traer, pero es precisamente mediante penosa disciplina y duro conflicto que voy a tener que lograr esa transformación. Dice: mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: ya la hice, alcancé el blanco. No, la santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida a Dios. Eso es lo que Dios precisamente espera de nosotros, ¿verdad? Es un proceso pues que dura toda la vida, un proceso difícil y penoso, porque en la medida que avancemos en el ideal de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Pedro, nos damos cuenta cuán distantes nos encontramos de la perfección de carácter de nuestro amado Redentor. Si usted se siente mal porque se da cuenta que todavía hay muchas cosas que no ha logrado y todavía cosas que le avergüenza que todavía surjan aquí, no se preocupe. No crea que es más pecador. No. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está siendo más sensible y ahora puede ver cosas que antes ni siquiera pensaba que eran malas. Ahora se está dando cuenta, Dios está despertándolo. Y entonces cuando usted compara lo que es y se compara con Cristo, se siente humillado por decir: Señor, quiero ser como tú y mira qué miserable soy. Dele gracias a Dios, porque eso significa que Dios está haciendo su trabajo. Porque el problema de la Odisea es que dice: yo no tengo necesidad de nada, estoy rico, me he enriquecido, no me falta nada. Esa actitud de orgullo, autosuficiencia, no es producto del trabajo de Dios. El trabajo de Dios, cuando se manifiesta, es cuando usted se siente un miserable, pobre, ciego, desnudo. Cuando se siente así, dele gracias a Dios, porque entonces Dios está haciendo su trabajo y le está haciendo consciente de que usted tiene un problema que necesita de la gracia de Dios. Bueno, en su misericordia, pues, en la medida, en la medida que somos capaces de soportar, Dios nos va permitiendo ir
viendo nuestros rasgos e imperfecciones y de semejanza a Cristo. Es precisamente conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de cuánto nos falta. No porque seamos más impuros y pecadores, sino porque la obra del Espíritu Santo hace más sensible nuestras conciencias y nuestro sentido moral se hace pues mucho más. A ver, perdón. A ver, ¿qué pasó? Sí, aquí está. Bueno, vamos a repasar rapidito, porque Cristo muere por nuestros pecados y entonces nos da ¿qué cosa? El perdón cuando nos arrepentimos, nos acepta como sus hijos, ¿verdad? Nos acepta como sus hijos y también nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y ahora viene la pregunta, bueno, ¿y qué espera Cristo de nosotros? Cristo nos dice, sé fiel que hasta la muerte, ¿y qué? Yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Y la pregunta es, bueno, Señor, ¿y cómo le hago? Porque pues sí, la emoción aquí hace un llamado y paso al frente y ya me consagro a Dios. Y en cuanto salgo aquí a la esquina, empiezan los problemas. Bueno, ¿cómo permanecer fieles a Cristo? Eso es precisamente, vamos a compartir con ustedes 5 cosas que debemos hacer para permanecer fieles a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes ya las saben, pero vamos a ponerlas y los que no, apúntenlas. Primero, es una vida de perseverante oración y comunión con Dios, la oración, ¿verdad? Y Jesús dijo, refirió una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, ¿y qué? No desmayar. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos siempre, orar siempre, no desanimarnos porque no se cumple una cosa o porque no sucede algo que estamos pidiendo o porque estamos orando por una persona y no hay nada. 32 años pasé yo pidiendo por la salvación de mi papá. Gracias a Dios, al final, Él murió en Cristo. Mi mamá, gracias a Dios, al 5.º año se convirtió y toda mi familia, mis hermanos también se hicieron de miembros de la iglesia. Pero mi papá tardó más tiempo. Segundo lugar, segunda, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad ¿qué? Las escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis ¿qué? Y ellas ¿qué? Son las que dan ¿qué? Testimonio en nosotros. Segundo, primero la oración. Segundo, ¿qué más? ¿Estudiar qué? La Biblia. Tercero, obediencia a la voluntad de Cristo. Jesús dijo, si me amáis ¿qué? Guardaréis mi obediencia. Todo lo que Jesús nos pida debemos estar dispuestos a obedecer. La cuarta, compartir nuestra fe y esperanza con otros que no la conocen. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Bueno, Dios quiere que yo comparta. La forma de poder mantenerme firme es ayudando a otros a la salvación. Y cuando estoy luchando por ellos, cuando me pregunta y no contesto, voy a estudiar, voy y le contesto, y conforme voy compartiendo lo que ya aprendí, lo voy impartiendo, y de esa manera estoy ocupado en la salvación de otros, de tal manera que el pecado ya no me arrastra porque estoy ocupado haciendo el bien. Quinta, adorarlo en su día santo. Así como Jesús tenía la costumbre de ir todos los sábados a la sinagoga, así también nosotros debemos tener la costumbre de venir y estar con Él en comunión.
Resumiendo, pues, la santificación es un proceso, como dijimos, penoso, difícil, que dura ¿cuánto tiempo? Es una lucha que llega hasta que se llega el momento de ¿qué? De la glorificación, cuando se realiza, y de esa manera las tres etapas, la justificación, la santificación, se completan, se complementan con la glorificación. Y miren, aquí hay una promesa que quiero que la atesoren y la guarden. Pablo le dijo a los cristianos de Filipos: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer? Fíjense bien, no dice la va a completar. ¿Qué va a hacer? La va a dejar perfecta. Y Cristo no lo va a abandonar, porque dice, si en ti comenzó la obra y tú lo dejas que la haga, Él la va a dejar perfecta, de tal manera que cuando Él venga y te levantes, no tengas ya nada que Cristo necesite hacer, porque ya la dejó ¿qué? Perfecta. Y siguiente, esta es otra promesa que Dios hace: aquel que es poderoso para guardaros sin ¿qué? Sin caída. Recuerden, la santificación es luchar por mantenerse ¿qué? En el camino, y presentaros sin mancha delante de su gloria y con clara alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos. Amén. Que esa sea la promesa. Dios nos ha prometido que si empezó en ti, Rodolfo, y en cada uno de nosotros la buena obra, no nos va a abandonar. Y dice, Él nos es poderoso para mantenernos sin ¿qué? Sin caída. ¿Cuántos quieren decir, Señor, acepto esa promesa? Quiero que tú me ayudes para vivir una vida perfecta, en el sentido de entrega, no de no cometer pecado, sino de una entrega completa para a tu voluntad, hacer tu voluntad. Y acepto esa promesa de que si tú empezaste la obra en mí, la vas a terminar y la vas a dejar perfecta, y me vas a ayudar a mantenerme sin caída. ¿Cuántos quieren decir, Señor, aquí estoy? Ayúdame. Alce la mano, dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un vencedor y por tu gracia llegaré a la patria celestial. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos